Es curioso porque el Barça ha ganado 2-0 y sinceramente tengo la sensación de que la distancia entre ambos equipos hoy ha sido bastante mayor que esos dos goles en el marcador final. Y no lo digo desde la euforia típica después de ganar un clásico, sino por las sensaciones que transmitía el partido constantemente. Había momentos donde parecía que el Barça entendía absolutamente todo lo que estaba pasando y el Madrid simplemente intentaba sobrevivir emocionalmente al partido. Porque tú puedes perder un partido por detalles, por eficacia, incluso por mala suerte. Lo hemos visto. Pero hoy daba la sensación de que el Barça controlaba demasiadas cosas a la vez. El ritmo, los espacios, el ambiente, los tiempos emocionales del encuentro. Incluso cuando el Madrid intentaba crecer un poco, el Barça volvió a bajarle las pulsaciones al partido otra vez. Y creo que por eso este 2-0 se siente tan contundente. Porque hay partidos que mientras los estás viendo ya notas que significan algo más que 3 puntos, o incluso más que un título. Y yo, durante muchos momentos de este clásico, he tenido esa sensación. No tanto por el resultado, que obviamente ha estado genial, sino por cómo se estaba desarrollando todo. Porque el Barça no ha ganado esta liga simplemente siendo mejor que el Madrid. La ha ganado dando la sensación de entender muchísimo mejor el momento competitivo en el que estaba el partido, el rival y también el propio equipo. Y eso, para mí, es lo más importante de todo lo que hemos visto hoy. Porque si tú analizas el contexto de la temporada, el Barça llegaba a este tramo final bastante exigido físicamente. Hay jugadores muy cargados, futbolistas que han acumulado muchísimos minutos, futbolistas lesionados como Lamine. Y además, vienes de una temporada emocionalmente bastante intensa. Y aún así, el equipo transmite una tranquilidad muy poco habitual en un equipo tan joven. De hecho, una de las cosas que más me han llamado la atención del partido es precisamente eso. El Barça nunca ha parecido acelerado. El ambiente sí que era una locura. El Camp Nou estaba completamente encendido desde antes de empezar. Pero el equipo no ha entrado en ese punto de ansiedad que muchas veces tienen los partidos grandes como un clásico. Al contrario, cuanto más grande parecía el escenario, más cómodo daba la sensación de sentirse el Barça. Y sinceramente, creo que eso tiene muchísimo que ver con Hansi Flick. Porque más allá de sistemas, presión alta o mecanismos tácticos que evidentemente están ahí, la sensación que transmite el Barça ahora mismo es la de un equipo que sabe perfectamente quién es. Y eso hacía bastante tiempo que no pasaba de forma tan clara. Durante muchos años, el Barça, incluso cuando competía bien, parecía vivir constantemente entre dudas. Hemos visto todos partidos donde el equipo necesitaba reafirmarse cada 20 o 30 minutos. Esta plantilla de este año no. Este Barça entra al campo y transmite convicción. Y claro, eso también afecta muchísimo al rival, porque yo al Madrid lo he visto entrar al partido con demasiadas cosas en la cabeza. No sé si por todo lo que ha pasado estas semanas alrededor del club, por las tensiones internas, por la presión mediática o simplemente porque futbolísticamente sienten que el Barça ahora mismo está en un momento más estable y en un escalafón superior. Pero había algo raro en ellos desde el principio. No digo que salieran derrotados, porque eso me parece demasiado fácil decirlo después de que acabe el clásico, pero sí creo que el Barça detectó muy rápido que emocionalmente podía hacerles daño. Y los primeros 20 minutos son un ejemplo bastante claro de eso. Porque el Barça no sale como un equipo desesperado por marcar rápido. Sale a instalarse arriba, a ganar duelos, a obligar al Madrid a correr hacia atrás. Y eso genera una sensación muy incómoda para el rival, que empiezas a perseguir el partido demasiado pronto. Luego, evidentemente, aparece el gol de Rashford y cambia completamente el escenario. Y además, me parece un gol bastante simbólico dentro de la temporada del Barça, porque Rashford representa muy bien una de las grandes virtudes que está teniendo Flick este año, recuperar futbolistas mentalmente. Hace unos meses parecía un jugador desconectado, incluso perdido en ciertos momentos. Ahora lo ves mucho más integrado dentro del funcionamiento colectivo, más agresivo sin balón, más atento a cuándo atacar espacios, más participativo, y el gol, además, es de muchísima personalidad y calidad. No es solo pegarle bien, que lo ha hecho, es que es clavarla en la puta escuadra. Y el segundo gol ya me parece directamente una jugada que resume bastante bien lo que quiere ser este Barça. Pedri entendiendo a la perfección el cambio de orientación antes que nadie. Olmo interpretando rapidísimo dónde aparece el espacio. Y Ferran atacando la jugada con muchísima decisión. Todo ocurre muy natural, muy fluido, como si el equipo supiera exactamente qué quiere hacer, incluso antes de que tenga que recibir la pelota. Y ahí es donde creo que el Madrid empezó realmente a perder pie en el partido. Porque una cosa es ir perdiendo y otra distinta es sentir que el rival controla emocionalmente todo lo que está pasando. Y el Barça hoy daba esa sensación constantemente. Además, hay algo que me parece importante remarcar. Este Barça ya no necesita jugar un partido perfecto para transmitir superioridad. Y eso es un salto competitivo enorme. Antes daba la sensación de que el equipo necesitaba estar brillante constantemente para controlar escenarios grandes. Hoy no. Hoy había momentos donde simplemente gestionaba el ritmo del partido y eso ya era suficiente para dominar al Madrid. Y claro, ahí aparece Pedri otra vez. Porque sinceramente me cuesta encontrar ahora mismo muchos centrocampistas en Europa capaces de interpretar los partidos de esta manera. Ya no solo es la calidad técnica, que obviamente le sobra, es la compresión emocional del juego.
Había momentos donde el Madrid parecía querer acelerar el partido, meter tensión, romper el orden, y Pedri constantemente llevaba el encuentro otra vez a donde quería el Barça. Y esto es dificilísimo hacer en un clásico con este nivel de presión ambiental. Además, físicamente lo veo en un momento muy distinto respecto a temporadas anteriores. Antes había partidos donde terminaba apagándose un poco, seguramente también por el desgaste mental que supone jugar siempre tan expuesto a recibir. Ahora no. Ahora parece preparado para sostener el control durante muchísimo más tiempo. Luego tenemos que hablar de Ferran, que sinceramente creo que merece bastante más reconocimiento del que muchas veces recibe el chaval. Porque sigue teniendo limitaciones, claro que sí, pero ha entendido perfectamente cómo hacerse importante dentro de esta plantilla. Ya no intenta demostrar constantemente cosas que quizá no son su juego. Ahora interpreta muchísimo mejor cuándo acelerar, cuándo fijar, cuándo atacar el espacio, cuándo darle el balón al primer toque. Y eso lo convierte en un jugador muchísimo más útil para Flick. Y creo que eso define bastante bien al Barça actual. Todo el mundo parece entender mejor su papel. Incluso los futbolistas menos espectaculares tienen sentido dentro de la estructura colectiva. Y cuando un equipo consigue eso, normalmente empieza a competir de verdad todas las competiciones. Mientras tanto, el Madrid iba entrando poco a poco en una dinámica bastante peligrosa. Mucho gesto desde el banquillo, muchas protestas, demasiada energía puesta en cosas que no era el juego. Y el Camp Nou, además, detectó eso rapidísimo. Hacía tiempo que no veía el estadio disfrutar así de un clásico. Y digo disfrutar, no emocionarse solo por el resultado. Disfrutar realmente del control que tenía el equipo sobre el partido, los olés, la sensación constante de que el Barça podía decidir cuándo acelerar y cuándo dormir el encuentro. Todo eso refleja bastante bien el punto psicológico en el que estaban ambos equipos. Y claro, es imposible no conectar todo esto con Flick, porque sinceramente creo que ya estamos en un punto donde el impacto que ha tenido en el Barça va muchísimo más allá de los títulos conseguidos estos 2 años. Cuando él llega, el club estaba en una situación emocional bastante delicada. Muchísimo ruido, muchísimas dudas, sensación constante de fragilidad, y él consigue algo muy complicado, devolver naturalidad al equipo. Que todo parezca mucho más simple y mucho más reconocible. Y eso en el Barça es fundamental, porque históricamente, cuando este club empieza a perder claridad futbolística, también pierde estabilidad emocional. Flick ha conseguido exactamente todo lo contrario. Y además, todo lo que ha pasado hoy con el fallecimiento de su padre hace que la victoria tenga un componente emocional todavía mucho más fuerte. Las imágenes finales no parecían simplemente una celebración deportiva. Parecía una plantilla queriendo acompañar a alguien importante para ellos en un día difícil para él. Y sinceramente, esas cosas no se pueden fingir. Por eso creo que esta liga deja una sensación distinta, porque no parece el típico título aislado donde todo sale bien durante unos meses, sino que da la sensación de que el Barça está construyendo algo bastante sólido. Luego ya veremos hasta dónde llega, porque el fútbol cambia muy rápido y todo puede girar en cuestión de una temporada. Pero ahora mismo sí que transmite la sensación de equipo preparado para competir muy arriba durante mucho tiempo. Y probablemente eso es lo que más preocupa ahora mismo al madridismo, no perder esta liga, sino mirar al Barça y pensar que todavía puede seguir creciendo. Porque Lamine sigue siendo muy joven, porque Pedri todavía está entrando en su madurez futbolística, porque hay automatismos que aún pueden mejorar, y porque, por primera vez en bastante tiempo, el Barça parece tener una idea reconocible detrás de todo lo que hace. Y sinceramente, creo que eso es lo más importante que nos deja esta noche. No solo el título, sino la sensación de identidad. Visca el Barça.